pueden tomar asiento. Hoy vamos a hacer un viaje a través de cómo interpreta Jesús el Salmo 23. Bueno, ya leímos el Salmo 23, ¿verdad? Y vimos que Dios, este salmo describe la relación entre quién y quién. Entre Jesús, entre Jehová y quién. Y David. David es el pastor de quién? De Israel. Representa las ovejas, pero David mismo es una oveja delante de quién? De Dios. Y la relación entre Dios y el pueblo es mediada a través de el rey David. Pero cuando llegamos a Jeremías capítulo 23 y Ezequiel 34, ¿qué ocurre? Tenemos ahora que el pueblo de Israel está, ¿qué pasa con el rebaño del pueblo de Israel? Ahora está ¿dónde? Está disperso, ha sido disperso a Babilonia. Algunos años antes, el reino del norte ha sido disperso a Siria. ¿Y qué es lo que Dios dice? Es que hay malos pastores. Los reyes davídicos no han hecho ¿qué? Su trabajo. ¿Y qué Dios dice? Dios va a juzgar a los malos pastores y Él va a levantar a un nuevo pastor. Y este nuevo pastor es un renuevo justo, un Mesías justo. Pero también Dios dice que Él va a recoger las ovejas. Él las va a reunir. Y siempre le queda a uno la duda, ¿quién lo va a hacer? ¿Dios o el Mesías? ¿Quién va a reunir a las ovejas? ¿Dios o el Mesías? Y la respuesta la encontraremos ¿en dónde? En los evangelios. ¿Verdad? En los evangelios. Lo mismo encontramos en Ezequiel 34, la misma idea. Y lo que Ezequiel 34 añade es que también hay malas ovejas que abusan de ¿quiénes? De otras ovejas. Muy bien, vamos entonces a Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. Lo voy a leer brevemente, ustedes búsquenlo en sus Biblias, porque este pasaje es un pasaje muy, muy interesante. Miren lo que dice este pasaje. Lucas 15, 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces, solamente quiero saber si están despiertos. ¿Ok? Entonces, Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ¿de qué? De arrepentimiento. Muy bien, así que hemos escuchado la historia de Jesús, esta parábola. Así que la primera cosa que quiero preguntar, ¿cuál es el contexto de esta historia? El contexto inmediato de esta historia es que los publicanos y los pecadores se están reuniendo con Jesús, quieren comer con Él, lo invitan a sus casas, Jesús va y come con ellos, Jesús lo recibe. Es más, tiene un discípulo que es publicano. Así que ese es el contexto. Y como Jesús hace eso, los escribas y los fariseos empiezan a murmurar: come con los pecadores y los recibe. Ahora quiero decirles algo. La pureza había llegado a ser muy importante en el tiempo del Nuevo Testamento. Los arqueólogos han encontrado que en el tiempo del Nuevo Testamento hay muchas evidencias arqueológicas de interés en la pureza. Muchos baños rituales que se llaman mikvaot, y hay muchas evidencias de interés en la pureza ritual. Y la razón era la siguiente: el pueblo de Israel sentía que ellos habían ido en el exilio porque ellos no habían sido fieles a la ley de Dios, y una de las leyes tenía que ver con la pureza.
ritual. Entonces ellos especialmente cuidaban su pureza ritual. De hecho, la comunidad de Qumran se había ido fuera de la ciudad al desierto, construyeron algo parecido a un monasterio para vivir allí lejos de los pecadores y no ser contaminados de ¿quiénes? De los pecadores. Y además ellos tenían baños rituales. Así que los fariseos evitaban la impureza ritual al comer solos. Ellos comían solos para no contaminarse con otros. ¿Okay? Así que este es un contexto muy importante. Esto nos recuerda del problema que encontramos en Galacia que hemos estudiado en la lección. ¿Se acuerdan que es el problema de la lección? Que los judíos no querían comer junto con ¿quiénes? Con los gentiles. Porque los gentiles son impuros ritualmente. De hecho, Pedro tuvo que recibir una visión del cielo para poder él estar listo a entrar a la casa de un gentil y hablarles el evangelio. Él no podía entrar. Es lo que él pensaba. Muy bien. Así que, pero es muy interesante que Jesús en este contexto les dice una parábola. Ahora, es muy interesante que en la traducción al español, en la traducción al inglés y en el original griego, la Biblia dice así: y Jesús les dijo esta parábola. Y luego les cuenta 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de ¿qué? La moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Y en el evangelio, en todas las traducciones, es una ¿qué? Una parábola. Esto quiere decir que estas parábolas tienen que interpretarse juntas. Son una sola, que el mensaje viene. Así que es una parábola. Miren lo que dice Rabí Akiva, era un rabino, y dice lo siguiente. Rabí Akiva él dijo lo siguiente: quien quiera que se una con aquellos que cometen transgresión, aunque él no actúe como ellos, será castigado como ellos lo son. Si Jesús se une con los publicanos, aunque él no haga las acciones de los publicanos, él será castigado como los publicanos son ¿qué? Castigados. ¿Ok? Eso es lo que decía Rabí Akiva. El Talmud babilónico decía, y resumió el asunto diciendo: no comas comida con el pueblo de la tierra. Am haaretz es el pueblo de la tierra, la gente de la tierra. No comas comida con el pueblo de la tierra, a menos que profanes la sagrada comida que viene del cielo. ¿Ok? Eso es el contexto. Muy bien, ahora viene ¿qué es lo que sucede aquí? Dice, Jesús le cuenta una parábola, y la parábola es que una oveja se perdió. La pregunta es la siguiente: en el original griego, el pasivo puede ser entendido que la oveja se perdió porque ella se fue. Ella agarró un rumbo por su propia decisión y se perdió. O también puede ser entendido que la oveja fue perdida por negligencia del pastor. ¿Cuál es el significado? No lo sabemos. Pero eso es posible. La oveja se perdió por negligencia, o la oveja se perdió porque ella misma empezó a tomar el camino que ella quería. Hay una historia en las literatura rabínica que habla sobre Moisés como pastor de ovejas, y esta historia es muy interesante. Miren lo que dice esta historia. Nuestros rabinos dicen que cuando Moisés era nuestro maestro, la paz sea sobre él, cuando Moisés, nuestro maestro, la paz sea sobre él, estaba cuidando a sus ovejas, a las ovejas de Jetro en el desierto, un pequeño chivo se le escapó. ¿Ok? Y entonces él fue detrás de él hasta que lo alcanzó en un lugar que estaba sombreado. Cuando lo alcanzó en ese lugar sombreado, ahí apareció un lugar de agua. Había una pequeña, un lugar con agua allí. Y entonces se dio cuenta que el chivito había llegado allí a tomar agua. Y entonces Moisés se le aproximó y le dijo: yo no sabía que habías huido por causa de
la sed. Debes estar ¿qué? Cansado. Así que puso al chivito sobre sus hombros y caminó de regreso. Por lo tanto, Dios le dice: porque tú has tenido misericordia en dirigir la ley, el rebaño de un mortal, ahora con toda seguridad dirigirás mi rebaño. ¿De quién era la culpa aquí? ¿Del chivo o del pastor? Interesante. La chivita toma su propia decisión, pero de acuerdo a esta historia, ¿por qué la toma? Porque tiene sed, porque hay negligencia. ¿Y por qué se perdió esta oveja? Esta oveja probablemente se perdió, claro, por sus propias decisiones, pero también quizás no ha tenido la comida que necesita tener. No ha tenido el agua que necesita tener, y tenemos un rebaño que es ¿qué? Disperso. Así que, y viene otra pregunta que a mí siempre se me quedó en la cabeza. ¿Por qué deja el pastor a las 99 en el desierto solas? Y va a buscar ¿qué? Una oveja. La historia no explica por qué el pastor deja a las ovejas solas en el desierto y va a buscar una. No lo explica. Pero la pregunta es, ¿será que esta parábola es continuada en la parábola del hijo perdido, en el cual el hijo mayor está fuera de casa porque no quiere entrar ¿en dónde? En la fiesta? ¿Será que estas tres parábolas, al ser una, nos dan la clave para entender por qué deja el pastor a las otras ovejas en el desierto? Es una pregunta que queda en la mente, ¿no es cierto? Muy bien. Otro detalle muy interesante es que la oveja, para ser encontrada, tiene que aceptar ser encontrada. Ya lo dijimos, el pastor la busca. ¿Cómo la busca? Él grita el nombre de la oveja. ¿Y qué hace la oveja? La oveja bala. Y cuando la oveja bala, está diciendo: aquí estoy, encuéntrame. No sé regresar, pero aquí estoy. Y entonces el pastor vuelve a gritar más fuerte, y la oveja grita más fuerte, y se empiezan a ¿qué? A encontrar. La oveja tiene que aceptar ser encontrada. Este es un escrito de un pastor en el Medio Oriente. Explica lo que pasó en el caso de, miren, cuando cuenta la historia este pastor de ovejas, que cuando llegó a su casa se encontró que había 2 ovejas que faltaban. Esto es al principio de los años 1900. Y entonces inmediatamente él fue con su familiar, tomaron unas lámparas y salieron a buscar a las 2 ovejas. Y dice que empezamos a llamar por todo el campo, gritando: ju, ta, ta, ta. Esa palabra ta quiere decir: hey, vengan, gritando a las 2 ovejitas que vengan, gritando por todo el campo. Así que, pero no había ningún rastro de las 2 ovejas. No se escuchaba la voz de las ovejas, solamente escuchaban a los lobos a lo lejos y a los chacales a lo lejos. Así que empezamos a buscar por los valles, por los bosques, en las colinas, a tientas, a través de la oscuridad, con nuestros callados y también guiados apenas con las débiles luces que teníamos. Y algunas veces nos caíamos, algunas veces nos perdíamos, algunas veces nos quedábamos atorados entre los matorrales y nos rompimos la ropa. Esa es la búsqueda del pastor. El rumor de nuestra pérdida se extendió por toda la aldea, porque ellos vieron las luces allá en las colinas. Ellos sabían que estaban buscando las ovejas, y todo el pueblo estaba pendiente de lo que estaba pasando. Finalmente, después de una búsqueda larga, encontramos un rastro de la oveja en la arena. Y inmediatamente subimos por la colina y empezamos a gritar: ¡hey! ¡Ju, ta, ta, ta! Miren lo que dice. Y después escuchamos por un momento, y escuchamos las débiles voces de nuestras ovejas en la distancia. Pobres criaturas, habían estado vagando a ciegas en las colinas, y habían esperado por largo tiempo que llegáramos.
Cuando las encontramos, las llevamos a casa con gozo. ¿Y qué pasó con la aldea? Todos estaban contentos. Recuerden que la aldea sabía que lo estaban buscando. Y cuando llegan, todos estaban contentos. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Muy bien. Así que el pastor se regocija con sus amigos y los llama. Y el gozo se comparte y es multiplicado. Los amigos no critican a los pastores porque llegaron tarde. No los critican porque tienen la ropa rota. Y no los critican porque están todos sucios. Aunque el pastor llega con la ropa rota, llega tarde y llega sucio, toda la aldea se regocija. ¿Con quién? Con él. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplicó Jesús el tema del divino pastor a su situación? ¿Okay? ¿Cómo se relaciona Lucas 15 con el tema del divino pastor en el Antiguo Testamento? La primera pregunta es, el contexto dice que Jesús le dijo la parábola de la oveja perdida a los fariseos. A ellos les dijo, a los fariseos que estaban murmurando porque Jesús comía con los pecadores. ¿Por qué les dice Jesús esta parábola a ellos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué Jesús le dice la parábola de la oveja perdida a los fariseos que están murmurando y a los escribas? Eran los malos pastores. Correcto. Jesús les dice, miren, hay una oveja. Ahora Jesús no los enfrenta directamente. Jesús les dice, miren, yo ando buscando a la oveja perdida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ando buscando la oveja perdida. Ellos van a reconocer, tú estás diciendo que tú eres el Mesías que vino a ¿qué? A buscar las ovejas perdidas. Pero si yo ando buscando las ovejas perdidas y ustedes no la andan buscando, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son los malos pastores. Pero yo no quiero que ustedes sean los malos pastores. Yo quiero que ustedes se regocijen conmigo. Vengan y alégrense conmigo. En lugar de criticarme, ¿qué deben de hacer? Regocijarse. ¿Se dan cuenta? Los pastores conocían la parábola. Y cuando Jesús les dice la parábola, conocían el tema. Y cuando Jesús le dice la parábola, todas esas conexiones con el Antiguo Testamento cobran ¿qué? Significado. Pero detrás de ese significado está: yo soy Jehová que busco la oveja. Ahora, todo eso, Jesús le está ofreciendo una oportunidad de que se unan al partido de búsqueda, no al partido de los malos ¿qué? Pastores. Y quiere que inviten a sus amigos, que son los otros fariseos y los otros escribas, para que se unan con él ¿en qué? En buscar la oveja. ¿O será que ellos son como las otras ovejas que se quedan allá en la colina y no quieren venir a la casa del pastor y tampoco quieren buscar a la oveja? Ahora, ahí muy interesante porque en el tiempo de Jesús había un grupo de personas que se llamaban los Javerim, los amigos. ¿Qué eran los amigos? Eran las fuerzas especiales de los fariseos. Los fariseos eran gente bastante estricta con la observancia de la ley, pero los Javerim eran las fuerzas de élite. Miren lo que dice George Moore. Dice, los asociados o los amigos, los Javerim, no podían ser huéspedes del pueblo de la tierra o invitar a alguna persona a su casa. Él no debía viajar en compañía con ninguno de los personas de la tierra, ni visitarlos, ni estudiar la ley en su presencia y nada por el estilo. Esos son los amigos. ¿Y qué le dice Jesús a los fariseos y a los escribas? Ustedes inviten a esos amigos, a esas fuerzas especiales, a que vengan a regocijarse. ¿Con quién? Conmigo. ¿Ok? Aaron Oppenheimer se refiere a estos Javerim como un grupo especial de amigos que eran llamados como fariseos de élite. ¿Okay? Así que la pregunta es, ¿qué significa esta parábola para Israel? Cuando Jesús cuenta la parábola, ¿qué significa esta parábola para Israel? De que están perdidos, ¿no es cierto? Están perdidos, están dispersos. Pero ellos podrían decir, oye Señor, espérame,
nosotros regresamos a nuestra tierra cuando Ciro conquistó Babilonia y envió de regreso a todos los que, a todos repatriados. Y Jesús dice, bueno, sí, pero esta parábola implica que ustedes todavía están ¿qué? Perdidos. Un detalle muy interesante es el mismo argumento que Hebreos 3, 3 y 4 dice, que la promesa del reposo está abierta. ¿Cuándo entró el pueblo de Israel en el reposo? Muchos dirán, entraron en el reposo y entraron ¿con quién? Con Josué. Pero el autor de Hebreos dice, no, el reposo es el reposo que Dios empezó en la creación. Es un reposo que tiene que ver con una relación especial con Dios. El regresar es no regresar a la tierra, el regresar es regresar a mi casa, es regresar a la relación con el Padre. El pueblo todavía sigue en el exilio y yo he venido ¿a qué? A rescatarlos. ¿Ok? Mira lo que dice Isaías 49:5. Aquel que me formó del vientre para que yo fuera su siervo, para traer a Jacob de regreso a él. No de regreso a ¿dónde? A la tierra, de regreso a él, y que Israel pueda ser reunido con él, con Dios. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino, ¿verdad? Y el injusto sus pensamientos, y regrese al Señor. No hay regreso del exilio a menos que haya ¿qué? Arrepentimiento, regreso al Señor. Y por eso al final de la parábola Jesús dice, cuando él habla de que los que trajo el regreso, dice, así hay mucho gozo en el cielo cuando un pecador ¿qué? Se arrepiente. El regreso a Dios implica, el regreso del exilio implica ¿qué? Arrepentimiento. ¿Ok? Así, ¿cuál es el rol del pecador? El pecador tiene, de acuerdo a la parábola, él tiene que arrepentirse. Hay mucho gozo en el cielo cuando un pecador ¿qué? Se arrepiente. ¿Pero qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa, de acuerdo a la lógica de la historia, permitir ser ¿qué? Rescatado. Porque la oveja no sabe cómo regresar. La oveja es totalmente dependiente ¿en quién? En el pastor. Pero cuando la oveja oye la voz del pastor, ¿qué hace? Empieza a gritar. Y es esa respuesta la que Dios ¿qué? Quiere. Ahora, puede ser que hay otras ovejas que escuchen la voz del pastor y ¿qué hacen? Córrele. Vámonos más lejos antes que nos encuentre. La oveja tiene que permitirse ser ¿qué? Encontrada. Esa es la historia del Salmo 23. De hecho, cuando el Salmo 23 dice que Él me trae de regreso, utiliza la palabra shub, que es retornar, regresar. Pero la palabra shub también significa arrepentirse. La misma palabra es regresar o arrepentirse. Y Jesús está jugando con ese significado de palabras. ¿Okay? Muy bien. ¿Por qué es dejada el rebaño en el campo abierto? Yo creo que la parábola del hijo perdido da la clave, ¿verdad? Hay personas que no quieren ser ¿qué? Porque ellos dicen que 99 justos que no necesitan ¿qué? Arrepentimiento, pero quizás lo que significa es que 99 justos que no piensan que necesitan ¿qué? Arrepentimiento. Si tomamos estas tres parábolas como una sola parábola y la parábola del hijo perdido como el final de la parábola, entonces tiene ¿qué? Sentido. El hijo que se queda afuera representa las 99 que se quedan ¿en dónde? En el campo. Muy bien. Estos principios lo han leído muchas veces, ¿verdad? Pero empieza ¿con qué? Con fe. El mismo autor del Antiguo Testamento es el autor ¿de dónde? Del Nuevo Testamento. Y Jesús es el cumplimiento de las promesas que han venido desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Miren, voy a ir muy rápido por Marcos capítulo 6, versículos 7 a 52. Es la historia de los discípulos que han sido enviados 2 por 2. Herodes escucha acerca de Jesús. La historia del banquete de Herodes y la muerte de Juan es relatada. Miren, me queda muy poco tiempo, creo que no vale la pena que lo haga. Pero ¿qué les parece? Hoy en la tarde, mi última presentación, voy a terminar con esto. Tengo una hora. Voy a terminar también con con Juan capítulo 10, que es el clímax y tiene una sorpresa para todos,
Para mí es una sorpresa ese pasaje, Juan capítulo 10. Es increíble. Y luego vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 7. Pero yo no lo voy a interpretar. Ese va a ser su examen. Ustedes lo van a interpretar. ¿Ok? Ustedes lo van a hacer. Y van a ver que es divertido hacerlo. Y también voy a hablar acerca de la creación del Nuevo Testamento, que es parte del tema que me toca presentar aquí en esta reunión. Ahora, quedan 2 minutos y medio. No sé si alguien tiene alguna pregunta y me gustaría dar tiempo para esto. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quisieran preguntar, podemos tomar tiempo para esto. Sí, hay una pregunta ahí atrás. ¿Puede agregar un poco más acerca de eso que dijo que las ovejas que quedaron en el desierto representan a las que no quieren ser halladas? Como que no me gustó mucho, pero explíquelo más. Bueno, lo que pasa es que la parábola no explica qué pasa con esas ovejas, ¿verdad? La parábola no dice por qué las deja, no dice qué representan. La parábola no explica nada en cuanto a esas ovejas. Entonces nosotros nos quedamos con un problema ahí. ¿Qué hago con esas ovejas? Y yo siempre dije, ¿qué puedo hacer con esas ovejas? Pero en la Biblia, las 3 parábolas son una parábola. ¿Ok? Recuerden, Jesús les dijo, esta parábola, singular. Ustedes lo pueden ver en la traducción en español, en inglés, en griego. Esta parábola. Y las 3 parábolas tienen la misma historia, pero con 3 ilustraciones diferentes. Pero las 99 que se quedan en el campo encajan perfectamente con el hermano que se queda ¿qué? Fuera de la casa. Y entonces a mí me parece que ese hermano que se queda fuera de la casa es la clave para interpretar a esas ovejas que se quedan en el redil. Ahora, esto es lo que a mí me parece que es lo que ocurre allí, pero la Biblia misma no explica qué pasa con esas ovejas, ¿okay? A menos que lo entendamos con esa otra parábola. ¿Okay? Muy bien, hay otra, sí. En la parábola del hijo pródigo se representan por lo menos 3 personajes: el padre, Claro. el hijo que fue y gastó toda la herencia, Claro. y también el otro hijo que se quedó en casa. ¿A quién simbolizan esos 3? Es una buena pregunta para los intérpretes que tenemos aquí. ¿A quién representa el padre? ¿A quién representa el hijo? A nosotros, a la oveja perdida, ¿no es cierto? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido son personas perdidas. La oveja sabe que está perdida, no sabe cómo regresar. La moneda ni siquiera sabe que está perdida y también tampoco sabe cómo regresar. El hijo sabe que está perdido y sabe qué, regresar. Esa es la diferencia entre ellos. ¿Qué representa el otro hermano? ¿Verdad? Es aquel que piensa que no necesita arrepentimiento. Él está muy bien, pero está perdido en la casa del Padre, ¿verdad? Él no se regocija con el hecho que se encontró su hermano. Vamos a terminar aquí. Ya se acabó el tiempo, pero vamos a tener más preguntas y respuestas más tarde cuando me toque presentar otra vez. Gracias.